Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio. En esta tarde del 5 de marzo, pues donde damos inicio a este mes. Recuerde que ahora Contexto 360 todos los miércoles a las 3 de la tarde. Así que gracias por mantener su sintonía con nosotros. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor. Y pues bueno, en esta tarde queremos hablar de un tema que lamentablemente todavía en este 2025 persiste. Es más, se ha incrementado y tiene que ver con los centros educativos. Ahora que empezaron ya las lecciones en este año, siempre es importante hablar de un término que a veces no conocemos muy bien, pero que sigue estando presente, como hemos dicho, que tiene que ver con el bullying y el acoso escolar. Y justamente para darnos luces sobre este marco legal, sobre qué podemos hacer, sobre qué es bullying, qué no es, nos acompaña la abogada Hermida Agüero, que ya ha estado con nosotros en otros programas, que es experta en derecho de familia, en temas de niñez, le ha tocado llevar también este tipo de casos, lamentablemente, de varios niños y niñas que han sufrido este acoso escolar. Doña Hermida, bienvenida a Contexto 360. Muchísimas gracias, don Leonardo. Es un placer estar aquí nuevamente. Muy buenas tardes a usted y a todo el público que nos escucha, ¿verdad? Y sí, efectivamente, el tema del bullying es un tema que no pasa de moda y no va a pasar de moda. No quiero que me interpreten como que es una moda, sino que como ha estado presente, históricamente ha estado presente, pues es importante saberlo, ¿verdad? Que desde que el ser humano existe y existen conglomerados humanos, es muy posible que se den situaciones de bullying. Efectivamente, la lucha contra el bullying es una lucha permanente y tiene que ser permanente por esto que acabo de decir, ¿verdad? Sí es importante, don Leonardo y el público que nos escucha, que sepamos exactamente cómo se define lo que es el bullying. En primer lugar, bueno, la Organización Mundial para la Salud lo ha definido como un problema de salud pública. ¿Y por qué un problema de salud pública? Pues simple y sencillamente porque es una situación de violencia que afecta la integridad del ser humano, tanto en sus aspectos físicos, emocionales como espirituales. Es un problema de salud pública, ¿verdad? Que tomó el nombre de bullying a partir de estudios científicos cuando ya se empezó a sistematizar más el tema en los años 60, ¿verdad? Anteriormente conocíamos el tema como el chico camorrero, el matonismo, etcétera, pero siempre sigue siendo lo mismo. Y además es una conducta antisocial, desde todo punto de vista antisocial. Es agresión ejercida en contra de otra persona de manera intencional, con el fin de provocarle un daño y durante un tiempo prolongado. Esto del tiempo prolongado muchas veces le ocasiona a los docentes y a los padres de familia alguna confusión porque entre los mitos que existen es que se dice que si no dura mucho tiempo no es bullying, pero sí me interesa que quede claro que es durante un tiempo, que tenemos que tener muy clara la diferencia con lo que no es bullying, que son situaciones relacionales eventuales que se dan entre los chicos, ¿verdad? Accidentales muchas veces, que va corriendo uno detrás de una bola, se tropezó y empujó al otro accidentalmente y entonces le provocó un daño. Tenemos que tener claro, padres de familia y docentes, de esa diferencia que sí existe, ¿verdad? Entre lo que es bullying y lo que no es bullying. Ahora, Efectivamente. Déjeme tal vez uh-huh, dar unas pequeñas cifras rápidamente para nuestra audiencia. Según datos que obtuve para el 2022, hubo más de 2.000 denuncias formales relacionadas con conductas violentas o de acoso en centros educativos. También para la UNICEF, uno de cada 4 estudiantes en América Latina ha sido víctima de bullying. Y como usted decía, esto implica agresiones físicas,
verbales, emocionales, inclusive de ciberacoso también, ¿verdad? Entonces, eh, licenciada, ¿cómo describiría usted el panorama actual de Sí. este bullying, de este acoso escolar en Costa Rica? ¿Por qué no hemos erradicado este problema? Debo también agregar que Costa Rica, según estudios realizados por PISA, ¿verdad? En mediciones que se hicieron, Costa Rica va a la cabeza con el bullying, con un 44%, ¿verdad? De estudiantes que han salido perjudicados con esta situación. Somos el peor país de la OCDE sobre este tema, ¿verdad? Exactamente, y eso que somos un país democrático, libre, democrático, pacífico y tenemos leyes sobre la paz, etcétera, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos influidos mucho por modelos violentos que están llegando a nuestras escuelas, ¿verdad? Y recordemos que el modelaje es una forma a través de la cual el chico va reproduciendo esas conductas y se va convirtiendo en una persona, se puede convertir en una persona altamente violenta si eso es lo que vive. Ahora, nuestra realidad, como usted bien lo menciona, yo creo que es que no se tiene, en parte no hay como mucha claridad acerca de cómo atender la situación, cómo prevenirla, pero también yo creo que no hay como un espíritu realmente acentuado de parte de las autoridades encargadas, valga decir, Ministerio de Educación, y claridad, repito, la forma de atender el bullying, porque tenemos que partir de que si queremos escuelas seguras, atractivas, que puedan ser centros educativos donde los chicos pueden establecer vínculos sociales positivos, ¿verdad? Como dice la UNESCO, nosotros tenemos que elaborar una filosofía de cultura de paz y eso no se ha hecho. O sea, repito, tenemos leyes que hablan sobre la paz y el deber del ministerio de incorporar la paz como un eje transversal en la malla curricular, ¿verdad? Pero más que en la malla curricular, como una forma de vida, como un estilo de vida para modelar relaciones pacíficas. Pero prácticamente, pues a estas alturas, como usted también lo mencionó, del siglo XXI, nosotros como que nos hemos enfocado en modelar todo lo contrario, ¿verdad? En resolver las situaciones de manera violenta. No ha calado en el sistema educativo el sistema alternativo de resolución de conflictos en forma pacífica. Entonces, yo creo que ahí hay una falencia. Ahora, pues se nos hacen una reforma también a los protocolos, pero cuando se hacen estas cosas es que no hay claridad, ¿verdad? No hay claridad. Ciertamente, pues hay mucho protocolo en el ministerio, muchísimo que muchas veces pierde a los docentes, pero muchas veces al aglutinar temas de una sola, con un solo enfoque, se pierde de verdad el abordaje que se le debe dar a cada uno dependiendo de cómo se presentan las situaciones, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que nosotros todavía estamos muy en pañales en cuanto a la atención del bullying y es lamentable porque este, entre las consecuencias, ¿verdad?, que se vive del bullying, tenemos la ideación suicida y el suicidio. Y no son pocos los chicos que ya han incurrido en suicidio. ¿Por qué? Porque los chicos se encuentran intimidados, que es lo que busca el bulleador, ¿verdad? Intimidados por una persona o en una relación donde hay una asimetría de poder, es decir, un desequilibrio de poder que es utilizado por el bulleador para reducir la voluntad de la persona a la que dirige la agresión. Entonces, desde esa perspectiva, mientras no se logre comprender que el modelo de la violencia produce más violencia, el bullying va a ser difícil de erradicar. Ahora, también es muy importante
me parece a mí que una falencia es que se ha descuidado un poco de la parte del trígono que forma este mal social. Este trígono está conformado por el victimario, la víctima y los observadores. ¿Qué pasa con los observadores? Han ido quedándose como de lado en las aulas, en los colegios, en general en los patios de recreo. Y sí hay ya evidencia de que en la medida de que se disminuya la influencia ocasionar, que puede ocasionar este grupo, el bullying puede tender a bajar. ¿Por qué? Porque los observadores muchas veces son los que les ríen las gracias. Hablamos, licenciada, de observadores, ¿Sí? pueden ser compañeros de la escuela, pueden ser maestros, pueden ser personas en la calle. Es una población muy diversa, seguramente, de esos observadores. Claro, pero digamos, circunscribiéndonos a la escuela, que es donde más se da, porque también un aspecto importante es que sepamos que el bullying se da solo entre niños, ¿verdad? Así lo han definido los expertos. Este, en el aula, digamos, cuando se generan las burlas, recordemos que uno de los tipos de bullying es el no verbal y el verbal. Entonces, cuando se generan burlas a través del bullying verbal, los observadores ríen, aplauden en cierta forma, ¿verdad? La burla que está haciendo el compañero al otro. Entonces, esto contribuye a empoderar al bulleador, ¿verdad? Y a disminuir la voluntad de la persona que está siendo víctima. Entonces, este grupo es muy importante que los docentes tengan presente que hay que ir debilitando a este grupo, ¿verdad? Con técnicas que se apliquen en el aula, ¿verdad? En el momento en que se escucha, se ve que esto está ocurriendo, es deber del docente en ese momento parar la situación para evitar que continúe. Ahora, ¿Será, doña Hermida, que a veces, a ver, ya si lo circunscribimos al centro educativo, este tema de los observadores de ese bullying, pues sí, en su mayoría seguramente son compañeros, compañeras del niño o la niña que está sufriendo bullying, pero hay casos donde hasta los mismos maestros o personal del centro educativo se convierten en observadores también. correcto, ¿no? Y el problema, a eso iba, sí, señor, que dicha que lo mencionó don Leonardo. Lamentablemente yo he atendido casos así, don Leonardo, donde Qué inclusive, lamentable, ¿ah? sí, muy lamentable, no solamente un docente, sino que un docente y equipo de apoyo se han prestado para incrementar la situación de bullying, ya sea porque también se prestan a burlas o por la invisibilización de la situación, que no quieren atenderla o no saben cómo hacerla. Y Y algunos efectivamente, seguramente lo querrán también ocultar, como dicen, meter el polvo debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta y no trascienda. correcto, es una labor que lleva mucho trabajo. Y desgraciadamente a veces nos encontramos con funcionarios que lo que están esperando son las 3 de la tarde ahí sentados en el escritorio, ¿verdad? Para irse para la casa y no atender la situación de bullying. Imagínese usted que bueno, y esto se da, es muy importante que esto se sepa. Se da tanto en los centros educativos públicos como privados, ¿verdad? Y el año pasado atendí un caso de bullying que finalmente los papás tuvieron que llevarse al chiquito porque definitivamente los directores no tenían la menor idea de lo que es el bullying. Imagínense que tienen regulado, no sé si lo habrán cambiado para este año, en el reglamento, por lo menos en el año pasado lo tenían así, categorizando el bullying leve, bullying muy leve y bullying grave. O sea, eso no existe. Y eso lo que me evidencia a mí es que hay un total desconocimiento de la situación. Claro, Y por bullying es ende, bullying. el bullying es bullying. No hay bullying, menos bullying que otro bullying. No, bullying es bullying
y si esto lo entiende así un director, imagínese el abordaje que le puede dar al caso. Bueno, qué importante que esté usted diciendo esto, porque seguramente hay ocurrencias de este tipo en Ujú, algunos centros educativos públicos o privados, y hay padres de familia que nos pueden estar escuchando y que si un director de un centro educativo les dice esto, por ejemplo, de que hay diferentes bullying, ¿verdad? Leve, ujú, menos leve o más grave, claro, etcétera, es capaz que se lo cree. Entonces es exactamente. importante aclarar eso, ¿no? Es muy importante aclarar que no hay bullying leve ni bullying muy grave ni muy grave. Hay bullying, punto y aparte. Y se da en esas condiciones que dijimos al principio. Ahora, causas, hay muchas causas por las cuales se puede generar el bullying, ¿verdad? Pero digamos, las más evidentes son que el chico esté viviendo violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que esté siendo víctima de violencia de cualquier forma en el hogar, que haya sido víctima también de acoso escolar. Eso es muy importante. Y también que el chico tenga alguna dificultad para autorregular sus emociones y sus impulsos, que tenga alguna condición especial a nivel emocional o mental que le impide, ¿verdad? Autorregularse. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que se sepa porque cuando nos enfrentamos a una situación de bullying, don Leonardo, no solamente la víctima necesita apoyo, necesitan apoyo todos, todo el grupo completo, la víctima, el victimario y el grupo. Por eso es que muchas veces metemos el polvo debajo de la alfombra, como dijo usted, porque nos da pereza empezar a investigar qué es lo que está pasando. Claro. Pero yo, Recapitulemos un momento. Hablaba usted de esas tres partes que existen en el tema del bullying, ujú, ¿verdad? La sí, víctima, el victimario y los observadores, ¿verdad? correcto. Y además nos acaba de mencionar las causas. Eso para nuestra audiencia, para que vaya tomando nota de los diferentes elementos que hemos conversado. Correcto, sí. Y bueno, ahora también, actualmente se habla mucho del ciberbullying, ¿verdad? También, Pero el ciberbullying es bullying, solo que varía el medio. O sea, claro. sigue siendo el bullying a través de un teléfono o de una red social, ¿verdad? Entonces, en Inclusive, ese doña Hermida, sentido, aquí le comento que también me enteré, previo a hacer este programa, que esto, por ejemplo, se dio en un grupo de WhatsApp de un centro educativo X y ujú, eh, pues empezaron a hacer todos o prácticamente todos en ese chat que era de estudiantes burla hacia un estudiante. Y ujú. esto a lo largo de toda una semana. ¿Eso es posible o puede calificar como bullying? Sí, sí, ya se da durante una semana y afecta la integridad emocional, o sea, íntegramente a la persona. Es que con el bullying hay algo muy particular, ¿verdad? Eh, Supongamos que usted va corriendo, alguien lo bota y usted se levanta y tú, mira, discúlpame, qué pena, no, no lo hice con intención, pasó. Pero si ya este, esa situación se repite mañana y pasado mañana y le siguen diciendo, ya la persona entra en una afectación diferente. Cuando se trata de burlas, es muy, es muy delicado porque afecta emocionalmente a la persona de una manera que yo digo que el bullying duele como una quemada para toda la vida. Y es que las consecuencias, don Leonardo, son a corto, mediano y largo plazo. Tenemos acá, hay videos donde se observa que un muchacho que ha sido bulliado en la escuela, ya crece, hace su familia, tiene su hijo, lo lleva a un partido de fútbol y ese mismo señor sentado en la gradería es víctima, y se ve en el video, es víctima, de burlas, o sea, como que la situación se perpetúa.
se perpetúa en el ámbito laboral, se perpetúa en el ámbito universitario, en el ámbito profesional. Entonces, por eso es que yo siempre digo que es más barata la prevención que la atención, porque muchas veces, inclusive con un proceso de atención, el chico no logra salir, ¿verdad? No logra superar la situación fácilmente. Entonces, el bullying realmente es ese problema, ¿verdad?, de salud pública que dice la Organización Mundial para la Salud. Que los padres deben atender inmediatamente. Justamente en ese ejemplo que le daba doña Hermida Sí. del chat, de donde había estudiantes, bueno, Ujú. ahí inclusive uno podría decir, bueno, ¿por qué los chicos, digamos, a una edad corta, tienen ya celular y uso de WhatsApp y de redes sociales? ¿No? Eso primero hay que hacer una cuñita, ¿verdad?, al Y respecto, ahí pero hay un problema. Sí. también los padres tienen que estar atentos a las conversaciones de WhatsApp de sus hijos, no solo para evitar Claro, el bullying, sino también otro tipo de cosas, ¿no? claro, y es que yo creo que yo no estoy de acuerdo con que un chiquito tenga celular. Yo tampoco. Ahora, en lugar de biberón, tienen el celular en el cochecito. Son proyecciones de los papás y sobre todo papás que han crecido con el celular porque sus papás, ¿verdad? Y que no han sido capaces de poner un alto, no saben el daño que le hacen a su hijo, ¿verdad? Porque de pequeños eh, todavía puede pasar por alto alguna situación, alguna broma que haga el chico a alguien, a una persona adulta inclusive, pero esto va escalando conforme el chico va cambiando, va madurando y va desarrollándose y va incursionando en otros ambientes, o sea, las relaciones son diferentes y si no ha tenido una adecuada educación sobre el uso del celular, puede entrar en conflicto con la ley. Entonces, es muy importante que cuando que los papás estén atentos al reconocimiento de los signos, de los signos del bullying, porque los chicos dan señales, ¿verdad? Empiezan a tener problemas con el sueño, con el apetito, pesadillas, náuseas. De repente vemos que se están aislando del grupo al que estaban acostumbrados este, asistir, ¿verdad? El grupo Puede que social. inclusive manifiesten desinterés en asistir a clases. Claro, ese es uno de los más importantes, don Leonardo. El chiquillo ya no quiere ir a la escuela, siente temor, lógico, se siente inseguro porque ya la escuela dejó de ser o nunca fue aquel espacio seguro, ¿verdad? Que se supone que tiene que ser. Entonces empiezan a tener problemas de rendimiento académico y finalmente muchos optan por irse. Entonces ahí se constituye la exclusión escolar, ¿verdad? Contrario, digamos, todo esto es contrario a lo que establece el Código de Niñez y Adolescencia en cuanto a la garantía que debe dar el Estado, la garantía de protección, ¿verdad? Que debe dar al estudiante, y asegurar, garantizar la permanencia en el sistema educativo. Pero esto sí todavía me parece a mí, don Leonardo, que es una deuda que se tiene con niñez y adolescencia, este tema del bullying. Sin Pero duda bueno, alguna. mientras los adultos y muy adultos pretendan resolver con violencia las situaciones y ese sea también un modelo que se está viendo en nuestra sociedad, ¿verdad? En diferentes ámbitos, va a ser un poco complicado que esto se vaya a solucionar de otra forma. ¿Por qué? Porque se provoca una onda expansiva. Y eso es Sí. muy importante decirlo, cuando vemos hechos de violencia, de agresión, efectivamente se generan más repercusiones de ese tipo. Y aquí valga la pena también hacer un acotamiento y recordarle a nuestra audiencia que existe una ley contra el hostigamiento y la violencia en centros educativos. Usted me corregirá, es la 9404. Ujú, correcto. 9404, sí. Sí, la Eh, y esa 9404. ley define el bullying como un acto reiterado de hostigamiento físico, psicológico, inclusive virtual. ¿Cómo logramos explicarle a nuestra audiencia, licenciada,
la diferencia entre lo que todos hemos conocido desde que estábamos en la escuela, como ese choteo, como ese matonismo, es igual al bullying, es diferente al bullying. ¿Cómo podemos entender eso? Ujú. Tenemos que ver si son situaciones muy recurrentes, ¿verdad? Muy recurrentes, en cuyo caso estaríamos frente a una situación de bullying, ¿verdad? Pero muchas veces nos confundimos al tipificar el bullying, ¿verdad? Porque supongamos que hay un colegio donde de todo, hay un grupo tranquilo y de repente llega un estudiante el nuevo y de paso es una persona que viene con un poco de actitudes así como prepotentes, ¿verdad? Entonces, ya empieza a enrarecer el ambiente, ¿verdad? A convertirse en el, digamos, en el matón del grupo. Podría ser que este muchacho lo haga, ¿verdad? Como una forma de tratar de integrarse al grupo, ¿verdad? Que eso el docente tendría que estar atento, ¿verdad? Porque viene con actitudes que podríamos tipificar como de matonismo, ¿verdad? Pero podría ser esto, un mecanismo de defensa que está utilizando porque llega a un ambiente desconocido. Ahora, el docente tiene que ver si ese tipo de comportamiento se perpetúa para entonces ya atenderlo desde otra óptica, ¿verdad? Pero generalmente las situaciones de bullying comienzan así, ¿verdad? Con actitudes de matonismo, de prepotencia, de imponer. Hay un bullying muy lamentable, bueno, todo el bullying es lamentable, pero hay acciones muy lamentables que se dan mucho en los recreos, cuando está siendo víctima un chico de bullying, que es la pérdida de el bullying patrimonial, que es la pérdida de sus objetos personales, algunos que les cogen, y de ese también atendí un caso. Ahorita les doy un poquito de detalle. Los anteojos los tiran al suelo, se les paran encima, los quiebran, ¿verdad? O le quitan la comida. La A comida mí, también. la Eso que hemos comida, visto en películas o en series es real, sí sucede. todo eso es real, le quitan la comida. Les cobran el, el, el peaje para ingresar al servicio sanitario. Esto tal vez no se puede, digamos, catalogar puntualmente como bullying, pero puede iniciar una situación de bullying, ¿verdad? Entonces, los papás tienen que estar atentos a la pérdida de objetos de sus hijos, ¿verdad? La alimentación muy importante, ¿verdad? Porque el Claro. chico lleva su comida y se la quitan, muchas veces se la quitan para botarla, o Sí, sea, no es ni solo para siquiera que se la hacerle. come, es solo hacerle el daño, exactamente. Exactamente. Y el tema de los lentes es muy, muy recurrente. A mí me Y tuvo tocó un caso atender, así, me dijo. sí, me tocó atender un caso de los lentes, ¿verdad? Donde el chiquito ya había recibido, era un chiquito de tercer grado, había recibido bullying casi de todas las formas habidas y por haber, físico, verbal, gestual, en el aula le hacían señas obscenas, ¿verdad? Este, y ciberbullying, y él había pasado por toda esa situación y él tenía un problema muy severo de vista. Además tenía un problema para caminar. Entonces era lamentable cómo lo trataban y fíjese usted que en la institución educativa, dándose cuenta de la condición del chico, de lo que estaba viviendo, tuvo que generarse el tema de los anteojos, donde los papás ya dijeron, no, ya no más, porque tengo O sea, entendido eso que fue la gota que derramó el vaso. sí, sí, porque no fue, porque fue una segunda oportunidad. La primera, lo de los anteojos, fue muy al principio y luego al final. Y entonces,
el chiquito estaba muy, muy afectado emocionalmente, ¿verdad? Él tenía que lidiar con sus condición física, ¿verdad? Que tenía problemas para caminar porque tenía un piecito como más alto que el otro, entonces tenía que usar incluso unos zapatos especiales. Entonces, a mí me preocupó demasiado la situación porque cuando se llegó a la reunión, este, la directora, era una directora, en cierta forma estaba justificando la acción. Imagínese usted qué tristeza, Pero ¿cómo es ¿verdad? posible justificar eso? O sea, Sí, no encuentro sí, ninguna razón para poder justificar eso, doña Elvira. Qué sí, impresionante y qué pérdida de humanidad tenemos. sí. Ella la estaba justificando diciendo que la situación de los anteojos se había dado en el recreo, que fue que el chiquito iba pasando por ahí, que no se dio cuenta que otros estaban jugando fútbol y entonces se le cayeron los anteojos y los demás le pasaron por encima. Pero la situación en realidad no fue así, ¿verdad? Entonces, luego nos enteramos de que había un conflicto de intereses entre la directora y este chico, porque era sobrino de ella, Ah, ¿verdad? ya. Mm. Entonces, viera qué situación más compleja. Obviamente hubo que poner las denuncias del caso en ese momento yo trabajaba en la función pública, entonces ante el departamento correspondiente, la denuncia, ¿verdad? Enterar a la supervisión y a la dirección regional, para que se entablara un proceso, porque el chiquito estaba haciendo revictimizado, él tenía una condición especial, ¿verdad? Y era víctima del matonismo uno de este muchacho, pero con él trabajaban otros, porque los buleadores normalmente no trabajan solos, sino que se Claro. hacen acompañar, ¿verdad? De otros chicos. Y Este, hablamos de un niño de tercer grado, me decía de usted. O sea, es tercer una persona, grado. o sea, de 8 años. Correcto, y este era de sexto grado, imagínense usted. Ya, claro. O sea, ahora uno de grados mayores es el que lo pasaba haciendo bullying. Correcto, exactamente. Y el año pasado me tocó atender un caso de una chiquita que estaba en primer grado, estaba empezando el curso lectivo, ¿verdad? Porque venían, como se mantuvo como el mismo grupo que venía de preescolar. Porque es un mito, don Leonardo, de que los niños pequeños no hacen bullying. Eso es un mito, es una creencia, pero sí hacen bullying. Hay varios mitos, ¿verdad? Por ejemplo, que si no hay agresión física no es bullying. Es un mito, es una creencia. Que el bullying solo desaparece, que no es necesario atenderlo, que son cosas de niños, que con el tiempo lo superan, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante que los papás y los docentes lo tengan presente, porque hay bullying silencioso, ¿verdad? El bullying silencioso, lo vive la víctima porque sufre en silencio, le da temor denunciar, los observadores temen denunciar también por miedo a represalias, ¿verdad? Y hay algo también muy importante, que el buleador y su grupo escogen ciertos sitios en el centro educativo donde cometer sus fechorías, ¿verdad? Este, en lugares que no sean muy concurridos. Por eso es que es muy importante que los directores siempre mantengan el rol de vigilancia, que es obligatorio, ¿verdad? Por parte, es obligatorio por parte del ministerio. El ministerio así lo definió. Siempre se ha creído, y esto sí es un mito, de que el recreo es para el docente. No, el recreo es para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, porque O sea, la muchos labor del docente no se acaba en el recreo. no, señor, el aula trasciende a los servicios sanitarios, al gimnasio, a los corredores, o sea, eso es aula, eso es sistema áulico, ¿verdad? Los docentes tienen sus espacios para sus meriendas y sus comidas, ¿verdad?
y los recreos son para los niños. Eso es lo que ha costado mucho que logren entender directores y docentes, Bueno, ¿verdad? y los padres saben esto, doña Hermida. Vea, hay muchos papás que sí lo saben, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando los papás empiezan a defender los derechos de los chicos, les cierran las puertas o se les ponen de frente, no solamente los docentes, sino hasta el director. Ahorita estoy atendiendo un caso, no voy a decir de qué colegio, pero este no es de bullying, es de acoso, porque también tenemos una ley, la 10230, que regula todo lo que es el acoso hacia personas menores de edad por parte de un adulto. Un caso de un chico que es amenazado supuestamente es amenazado por un padre de familia que ingresa al centro educativo. De esto se da mucho, don. Y yo no quiero que esto se normalice ni que se interprete que yo lo estoy normalizando, sino que quiero que se sepa que se da mucho, ¿verdad? O sea, ingresos de Este, padres de familia a amenazar a otros sí, niños que no son sí, sus sí, hijos. sí. Correcto. Este señor ingresó y yo veo entonces aquí que está fallando la vigilancia en el centro educativo, las medidas de seguridad, porque entonces cualquiera puede entrar hasta las aulas, porque según entiendo, llegó al aula y amenazó al chico. Los papás acudieron al centro educativo, esto fue el año pasado, y hoy día los papás tienen temor y hoy día es que yo estoy atendiendo el caso, eso dice mucho, ¿verdad? Sin duda Estoy alguna. esperando ver si nos podemos reunir con el centro educativo. Ya yo hablé con la persona que dirige la institución, ¿verdad? Para ver si es factible una reunión, para aclararle a los papás, porque los papás tienen temor de seguir enviando al chico al colegio. Y con toda razón, ¿verdad? Ya que un Y con adulto toda razón. tenga ese tipo de afrentas hacia un niño, hacia un menor de edad, es gravísimo. También quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos con la licenciada Hermida Agüero aquí en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio, conversando sobre el bullying y el acoso escolar. Aprovecho para comentar que hay un informe del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica que habla que también el bullying puede desencadenar ansiedad, depresión y hasta un 30% del aumento en el abandono escolar entre víctimas de repetidas agresiones, lo cual es gravísimo. Doña Hermida, usted nos hablaba de la víctima, del victimario, de los observadores cuando se da estos hechos de bullying. Y aquí hay tres esenciales actores: la familia, Ujú. el centro educativo y los niños. Usted ahorita mencionó ansiedad y otras, también la depresión, ¿verdad? Una persona que aprende a vivir con depresión, posiblemente va a ser una persona, digamos, con una funcionalidad muy reducida, ¿verdad? La autoestima, hay un impacto definitivamente en la autoestima y por ende la seguridad en sí mismo y para adoptar decisiones asertivas y establecer relaciones asertivas con las demás personas, establecer empatía. ¿Qué empatía puede establecer una persona que ha sido víctima de vejaciones o de violencia? El abandono escolar es uno de los aspectos, ¿verdad? Que, que es muy importante porque sea como sea, los centros educativos cumplen una función para aglutinar ahí durante unas horas a los chicos y evitar que incurran en otras cosas, ¿verdad? En otras actividades. Entonces, sí, las consecuencias, yo creo que a las consecuencias del bullying no se le ha dado mucha importancia. Y son Solo las gravísimas y se familias, arrastran sí, para toda la vida, doña Hermida. sí, solo las familias que lo han vivido y las personas que lo han vivido lo pueden testificar, ¿verdad? Ahora, si tenemos a los padres de familia, la escuela y la comunidad, tenemos también la ley 9404, el que habíamos mencionado anteriormente, don Leonardo, Claro. y quiero corregir la que dije anteriormente, es la 1020, la que nos regula el acoso de los adultos, ¿verdad? Hacia las personas menores de edad. La ley 9404, lo que pasa con esta ley es disuasiva, ¿verdad? No impone ¿Qué quiere sanciones. decir eso que sea disuasiva?
Sí, que plantea, expone lo que es el bullying, eh, explica las responsabilidades que se tienen del bullying, las consecuencias que puede generar la no actuación, pero hasta ahí llega. O sea, no hay ninguna reglamentación en esa ley que indique que el docente o el director que incumpla en la atención o en la aplicación, digamos, de un protocolo del Ministerio de Educación, va a tener alguna consecuencia O sea, no legal. sienta las responsabilidades de No es actuación coercitiva. directa para poder remediar y solventar un problema de bullying en los centros educativos. Sí, señor, sigue siendo como una banderita blanca esa Entonces, ley. doña Hermida, vamos a ver, si un papá, si una mamá descubre que su hijo es víctima de bullying o nos está escuchando y siente que su hijo está pasando por algo así, ¿qué aspectos prácticos, legales debe seguir? ¿Dónde denunciar? ¿A quién acudir? ¿Cómo le Ujú. ayudamos a esa persona? Sí, primeramente, don Leonardo tiene que recurrir al centro educativo, porque el centro educativo es el responsable de activar los protocolos, ¿verdad? Recordemos que cuando hay bullying, podría haber algún tipo de amenaza que pudiera constituir un delito. Entonces, si ya de por medio hay, supongamos, una amenaza que atenta contra la vida de la persona, el centro educativo está en la obligación de denunciar ante la fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía Penal Juvenil. Y si es el caso de una persona adulta como este señor que llegó, incurre en amenazas que pudieran constituir un delito, tienen que denunciar ante la Fiscalía Penal, ¿verdad? También si el chico se siente ya muy agredido, tiene el derecho de recurrir también al 911, sobre todo si hay negligencia en el centro educativo. Ahora, si el centro educativo no nos responde, ya agotamos hasta el director y no nos responde, tenemos que seguir y ir a la supervisión O sea, si del no sujeto responde o correspondiente. minimiza o lo Sí, invisibiliza, etcétera. exactamente. Es decir, cuando yo digo no responde es que no me dan una respuesta para cortar la situación, para Claro. poner un alto a esa situación, ¿verdad? Eh, tenemos en el Ministerio de Educación la Contraloría de Derechos Estudiantiles, ¿verdad? Que tradicionalmente ha atendido los casos de vulneración de derechos estudiantiles. Yo en este momento no sé cómo están abordando, eso sí tengo que ser honesta, los casos de bullying. Pienso que se siguen atendiendo de la misma forma, pero si el centro educativo no responde, tienen todo el derecho de recurrir a la Contraloría de Derechos Estudiantiles, sea un centro educativo público o privado, porque la ley no distingue entre centros estudiantes de centros educativos públicos o privados. Los que distinguen son en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Cuando muchas veces no quieren atender un caso porque viene de un centro privado en instancias que les corresponde atender de centros privados, ¿verdad? O Y sea, le ha entonces, tocado ver casos, doña Hermida, de un centro privado que en el MEP le dicen, no, no lo podemos ver porque es un centro privado y ahí no nos metemos. sí, exactamente, no necesariamente de bullying, pero de otras situaciones. Claro. No invitan a los papás a que sigan a otras, a las instancias que consideren pertinentes. Claro. Bueno, y Entonces, en ese caso, doña Hermida, también me imagino que, a ver, poniéndose uno en lugar de los papás, si tu hijo uh-huh. está siendo amedrentado, agredido, bulleado, etcétera, etcétera, el centro educativo no te responde y el MEP no tiene, digamos, la prontitud o las herramientas para poder solventar la situación. Yo me imagino que mucha gente lo que hace es por sacar al niño de ese centro educativo y decir, no, ya me cansé, ya no voy a pelear más, no voy a exponerme más, ni a mi hijo, mejor me voy para otro centro educativo, pero de fondo el tema no se resolvió. No se resolvió. Y el Ministerio de Educación no tiene ninguna posibilidad de, o sea,
los padres de familia tienen que exigir, cuando le están negando un derecho a su hijo, ya no es pedir que se los den, sino exigirlos. Y no tienen que darse por vencidos, don Leonardo, porque yo les digo a los papás, en el momento en que ustedes se den por vencidos y si ustedes escogieron ese centro educativo para su hijo y consideran que les queda bien, que les sirve, que se acomoda a sus posibilidades y que ha sido bueno, ustedes tienen todo el derecho de exigir que se les brinde un servicio público de calidad. Y es que Porque, los centros educativos deben ser, como usted decía, sitios seguros, ¿verdad? correcto, De respaldo, donde el niño y la niña se sientan seguros. Inclusive hay diversos estudios que, por ejemplo, en Finlandia y Noruega han demostrado descensos de hasta un 40% en la tasa de acoso, de bullying, después de generar planes de ambientes de tolerancia cero hacia la violencia con exacto. programas de educación socioemocional, es decir, si es posible reducir el bullying si todos los actores se ponen de acuerdo a trabajar y planifican sobre ese tema, doña Hermida. Claro que sí, sí, en Finlandia tienen un programa muy avanzado, el Kiva, ¿verdad? Que es precisamente, ellos han hecho unas reformas tanto para combatir el bullying como en la parte de la malla curricular y los horarios para los chicos, que también son aspectos, don Leonardo, que muchas veces influyen en los estudiantes o en las personas menores de edad, ¿verdad? Toda esa estructura a la que tienen que someterse, ¿verdad? Inflexible como la nuestra, muy inflexible. Entonces, de alguna manera ellos canalizan energía y de alguna manera desatan esa energía y incurriendo en este tipo de situaciones. Entonces, tiene que ser un planeamiento integral, que es lo que yo no veo aquí, porque aquí por un lado se quita, por el otro lado se pone, se le quita el nombre a una cosa y se le cambia, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, yo tengo plena convicción de que aquí no hay claridad en cuanto al tipo de ciudadano que queremos tener, el tipo de convivencia que queremos tener en los centros educativos. Tal vez haya claridad o aspiración, pero en realidad no hay acciones conducentes a esto. Repito, en este momento tenemos inclusive un modelaje a nivel nacional muy violento, Y de ¿verdad? diferentes Muy actores a violento, todo nivel, ¿verdad? De a mucha todo violencia. nivel. Sí, señor. Entonces, el plan tiene que ser integral. Los directores de centros educativos tienen que saber que ellos tienen la opción de convertirse en líderes positivos de ese centro educativo y traer lo que pueda ser más beneficioso para sus estudiantes, ¿verdad? Adoptar una filosofía de cultura de paz. Yo estoy convencida que es la vía alternativa, la única, que es lo que han hecho también en Finlandia, ¿verdad? Ellos se convencieron de que solo a través de una sana convivencia, ¿verdad? Podrían lograr disminuir esas tasas de violencia. Ahora, los adultos somos los que tenemos que empezar, ¿verdad? Porque muchas veces los adultos incurrimos en un modelaje terrible y que los chicos llegan a reproducir al centro educativo. Es muy importante empoderar a los estudiantes, a los chicos, para que ellos sepan que por sí mismos pueden desarrollar estrategias de resolución de conflictos, convertirse en, no en expertos, pero sí caminar hacia la mediación, ¿verdad? Y llevar a sus instituciones esa visión de que las cosas las podemos resolver dialogando, conversando. Entonces, es muy importante que los papás conozcan de qué se trata el bullying, que empoderen a sus hijos, que estén pendientes de las señales que les envían para ver si están siendo víctimas. No que los vayan a enfermar sobreprotegiéndolos, ¿verdad? Y viendo cosas que no son, porque muchas veces hay papás así,
que son muy sobreprotectores y entonces cualquier señal ya es bullying. No, hacerse asesorar también, ya sea en el centro educativo, si es de su confianza o con algún otro especialista, ¿verdad? Sobre esas señales. Y en la escuela es muy importante adoptar esa filosofía, estar atentos, darle mucha importancia al grupo de observadores. El impacto de los observadores, se va debilitando el buleador, va perdiendo fuerza, ¿verdad? Entonces, y adoptar la prevención como la mejor opción. Y cuando hablo de prevención, hablo de sensibilizarnos hacia este tema, sensibilizar a toda la comunidad educativa, todos los actores de la comunidad educativa, padres de familia, docentes, administrativos y personas que tengan alguna injerencia en el centro educativo, Sin duda ¿verdad? alguna. Pero si no empezamos, no vamos a lograr disminuir la tasa y no vamos a salir de ser los primeros mundialmente en bullying. Son señales claras de alerta de que ocupamos hacer algo, pero además algo más a lo que estamos haciendo que es insuficiente para combatir el bullying y salir de esos lugares de desprestigio en los que estamos a nivel internacional. Hemos conversado con la licenciada Armida Agüero, especialista en este tipo de temas de bullying, que le ha tocado llevar casos también muy duros, me consta, sobre bullying y acoso escolar. Y le agradecemos muchísimo, doña Armida, por estar nuevamente aquí en el programa, que no sea la última vez porque hay que seguir sensibilizando sobre este tema a la población. Claro que sí, no, con muchísimo gusto y quedo a la orden. Muchísimas gracias, doña Armida. A los padres y educadores y a toda nuestra audiencia, estemos atentos a las señales. Promovamos espacios de diálogo para proteger a nuestros niños y jóvenes. Seguimos aquí en CRC 89.1 Radio. Esto fue Contexto 360. Muy buenas tardes.